En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, martes 22 de noviembre del 2022, contemplamos pues el Evangelio según San Lucas capítulo 21, versículo del 5 al 11. Y en estos días, y a través de este Evangelio, hermanos, pues Jesús nos habla de los últimos días del tiempo, que Jesús vendrá. Así es, hermanos, en estos días últimamente los evangelios nos hablan del final de una historia, nos hablan del término del hombre y nos muestran quizás la caducidad de las obras humanas. Por más que las admiremos, por más que las idolatremos, por más que las tengamos siempre presente, nos habla que estas van a finiquitar. Y de alguna manera, en algunas ocasiones, todas ellas que adoramos, pues ya no las veremos. Hermanos, la ocasión del evangelio de hoy se nos presenta o que se nos presenta hoy día, está enfocada más que todo en la admiración de despertar en algunas quizás decoraciones y la calidad de la piedra del templo de Jerusalén, que fue el orgullo nacional de ese pueblo de Israel hace más ya de 2000 años. Y a propósito de esa belleza humana o de esa belleza arquitectónica o esa belleza de las obras creadas por el hombre, que a veces, sí, efectivamente, como dije siempre, nos deslumbran, pero no alumbran. Pues Jesús hace una severa advertencia ante ello y dice, esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Hermanos, en el fondo, nuestro Señor Jesús anuncia la caducidad, el fin de toda obra humana y la necesidad de enamorarnos, de fascinarnos, de dejarnos llevar, de dejarnos seducir por esas creaciones de las manos de los hombres. Pues hermanos, todo pasará. De hecho, es reiterativo en una afirmación cuando dice que la tierra, con todas sus construcciones, con toda su obra majestuosa, con todo el firmamento que pasarán, con toda su tecnología, con toda la ciencia, pues pasarán, hermanos. Pues solo la palabra de Dios es eterna y universal. Solo la palabra de Dios es aquella que nunca pasará, es aquella que no tiene caducidad. Amén. Entonces, hermanos, frente a este anuncio de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice de que de modo todo será destruido, hay una natural inquietud y curiosidad de quizás quienes la escuchaban en ese momento y le decían, Señor, ¿y cuándo va a suceder esto? ¿Cuáles serán esas señales de que todo el final de la historia, la destrucción del mundo está por suceder? Del cual quizás viene el Señor a advertirnos muy seriamente. Es que primero, hermanos, nos invita a estar despiertos, nos invita a estar vigilantes, nos invita a ser como esas novias que esperaban con la lámpara encendida. Siempre, siempre dispuestos, siempre esperando. Y eso lo podemos hacer con nuestras obras, hermanos, con nuestra obra de amor, con oración, acudiendo a misa, con la Eucaristía, con la reflexión de la palabra, con nuestros grupos de comunidad. Amén. Y segundo, también nos dices que no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar porque vendrán muchos profetas falsos diciendo yo tengo la verdad, yo soy el elegido, yo tengo la razón, a mí me habló Dios, yo vengo enviado, yo soy el enviado de Él. Y aún con signos aparentemente hasta poderosos van a pretender convencernos, hermanos, a unos y a otros. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo advierte que muchos engañados, torpemente engañados, le seguirán a estos falsos profetas y se perderán, hermanos. Pues allí también dice que ellos son usurpadores de la verdad que solamente tiene el Padre Dios y que vendrán diciendo que es en nombre de Cristo, que está el momento final y muy cerca. Y antes de esto nos advierte bien el Señor y nos dice que no vayan tras ellos, porque ese es un signo de la mentira. Amén. ¿Recuerdan, hermanos, quizás ese mes de junio del año 96, cuando todos dijeron el día 6 del mes 6 del año 96, todo que termina en 6? ¿Y cuánta gente ingenua, quizás pensando que el mundo se iba a acabar, empezó quizás hasta a suicidarse y vender todas sus cosas? Y cuando vino en la llegada del año 2000, cuánta gente pensando que el mundo también iba a conocer el tercer milenio y supuestamente la destrucción, también empezaron a hacer cosas
de destrucciones o de autodestrucciones. Y en el año 2012, cuando salió también la famosa película 2012, en ese 21 de diciembre de 2012, cuando nos hablaban de una alineación de los astros y una destrucción cósmica. Pues hermanos, si nos damos cuenta, ni en el año 96, ni en el año 2000, ni en el año 2012, nada de esto ocurrió. Nada de esto ocurrió. Entonces, con esto ratificamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: no les crean, no les crean. Amén. Ciertamente, nuestro Señor advierte, hermanos, que vendrán noticias de guerra, noticias de revoluciones, de epidemias, de hambre, de terremotos y de grandes signos. Pero también nos advierte y nos dice que el final del mundo no vendrá enseguida. Los signos se podrán observar y ciertamente habrá motivos de preocupación entre los hombres, pero el final de los tiempos no llegará todavía. Así nos dice. Ni los ángeles del cielo, ni el mismo Hijo de Dios sabe el momento final. Esta hora solamente está reservado para nuestro Padre de los cielos. Amén. Entonces, hermanos, hoy a partir de este evangelio, miremos con esperanza el futuro. No nos dejemos engañar o abatir o confundir por falsos profetas que nos hablan del final de los tiempos. Al contrario, reconozcamos a Jesús como una verdad suprema. Amén. Es decir, que Dios es eterno. El reino de Dios está para instaurarse verdaderamente en cada uno de nosotros. Y si en el mundo todo este llamado a ser caduco, todo este llamado a ser temporal, efímero, pasajero, va a desaparecer, pues tengamos en cuenta, hermanos, que la vida nueva que Dios nos ofrece en su Hijo nuestro Señor Jesucristo es eterna, hermanos. Es por una eternidad. Es aquella que nos va a dar para siempre la vida, la que nunca se va a acabar. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que tenerlo presente siempre, que en este evangelio nos va a enseñar ese relativo que todo puede ser bello, pero siempre y cuando lo miremos desde la perspectiva de Dios. Hermanos, todo pasa. Las cosas que un día fueron ya no son, hermanos. Lo que ahora nos admira llegará un día y en que no quedará ningún rastro sobre eso que admiramos ahora. Pues lo único que permanece en la realidad es Dios. Él, hermanos, es el único que no cambia. Él es el único que no muta. Amén. Por eso la carta de los Hebreos nos dice que Cristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces, hermano, te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué entonces debemos estar preocupados por lo que es pasajero? Pongamos nuestra atención y verdadera preocupación en lo que es eterno, hermanos, en lo que permanece. Por eso el apóstol San Pablo decía: el amor no pasará, no pasará. Hermanos, esforcémonos en cultivar y hacer crecer el amor. Es lo único que perdurará, es lo único que les dejaremos en las generaciones futuras. Y para eso tenemos que cumplir lo que la iglesia nos dice. Amén. La oración, la misa, la Eucaristía, la reconciliación, la reflexión de la palabra. Hoy pongamos al Señor esa fe y sobre todo no nos martiricemos y no nos preocupemos de cuándo el mundo se acaba. Mas al contrario, seamos personas, hijos verdaderos de Dios, que construimos el verdadero amor, la fe, la esperanza, la felicidad para todos los que la necesitan. Oremos. Señor bendito, hoy te pido humildemente que me des la gracia de no angustiarme por aquellos signos de guerras, hambrunas, por aquellos signos de revoluciones, de pobrezas, de violencias que estamos pasando y que hemos visto en los distintos momentos históricos de la humanidad. Pues Señor, déjanos reconocer y déjame reconocer esa palabra de esperanza donde dice: solo mi Padre Dios sabe todo. Y como lo has anunciado, el que persevere hasta el final se salvará. Por eso te pido que me des la gracia de mirar el futuro confiado en ti, cogido en ti. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.